Muy buenos días, queridos estudiantes. Sean ustedes bienvenidos a su clase electiva Derecho Laboral Administrativo. Mi nombre es Mónica Abril y soy la docente encargada de la asignatura. El día de hoy, como lo pactamos a inicios del semestre, vamos a realizar el avance de los temas por medio de este video, el cual es una ayuda para la adquisición de nuestros conocimientos. El video lo realizaré enseguida, donde voy a explicar y avanzar cada uno de los temas correspondientes a nuestra materia. Bienvenidos. Queridos estudiantes, bienvenidos a su clase de Derecho Laboral Administrativo. Vamos a dar inicio formal a nuestra clase. Entonces, para mí es importante ubicarnos en el Derecho Laboral Administrativo como una rama y el significado de ello. Vamos a dar un concepto de este Derecho Laboral Administrativo. Un concepto, una definición. Se puede decir que este derecho laboral administrativo es una rama del derecho público que busca regular las relaciones de trabajo entre los entes públicos y sus servidores. Ellos son quienes se vinculan a un empleo público en virtud o como consecuencia de una relación legal y reglamentaria. Este concepto de él es importante resaltar que si bien son relaciones de trabajo, las partes, los extremos laborales, está de un lado los entes públicos y del otro los servidores. Para ello, vamos al hablar de entes públicos, es importante dar una definición de qué es la administración pública. De ella podemos indicar que es un conjunto de conocimientos que son aplicables a la conducción efectiva de las organizaciones del Estado. Organizaciones del Estado que tienen unas calidades especiales. Aquí, con este concepto, bajo este concepto de administración pública, es importante indicar la finalidad de esta administración. ¿Cuál o qué comprende la finalidad? Primero, atender las demandas de la sociedad. Bien, la sociedad es el eje fundamental para que funcione un Estado. Esta sería la primera finalidad de la administración pública. En segundo lugar, encontraría la articulación entre el ciudadano con las autoridades. Esa articulación que debe ser de una manera acorde, una manera lineal. En tercer lugar, están la interpretación de las ideologías políticas. Esas ideologías políticas de cada estado, de cada país. Cuarta, y no menos importante, dentro de las finalidades de la administración pública, se encuentra que esta administración pública es la responsable de que se cumplan los fines del Estado. Estos fines del Estado los vamos a encontrar
En el artículo 2 de nuestra Constitución Política de 1991. Por ello, como lo indicaba hace un momento, estos fines del Estado son esenciales dentro de la finalidad de la administración pública. Estos conceptos llevan también a que hablemos y puntualicemos qué es la función pública, que es muy diferente a la administración pública, que es de la que venimos hablando. Frente a la función pública, se puede indicar que es toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, que realiza una persona en nombre o representación de una entidad pública. Vea la diferencia de los conceptos. Hasta donde hemos avanzado, ya hemos dado y puntualizado y aclarado la diferencia entre estos conceptos, tanto el derecho laboral administrativo como la administración pública, como la función pública. Entonces, retomando el concepto de la función pública como toda actividad, como decía hace un momento, que puede ser temporal o permanente, remunerada u honoraria, que va a realizar una persona en nombre o representación de una entidad pública. Frente a esta función pública, señores, entonces vamos a encontrar unos principios. ¿Qué sucede con los principios? Estos, la función son sobre los cuales va a reposar la función pública. Básico dentro de los lineamientos de la función pública. Esta se desarrolla teniendo en cuenta principios constitucionales. Vamos a encontrar como principios la igualdad, el mérito, la eficacia, la economía, la imparcialidad, la transparencia, la celeridad, y la publicidad. Estos principios se van a desarrollar o a materializar mediante la descentralización, la delegación o la desconcentración de las funciones. Lo indicado, como decía al inicio, son principios constitucionales que están contemplados en el artículo 209 de nuestra Constitución Política. Frente a ello, es importante indicar dentro de los conceptos, especialmente la descentralización. En la descentralización voy a puntualizar un poco más en el entendido que por medio de la descentralización o su materialización genera autonomía en los entes territoriales. ¿Quiénes son los entes territoriales o quiénes se ubican allí? Los departamentos y los municipios. Cuando se materializa la descentralización, se evidencia que se cuenta con autonomía política y administrativa. Esta descentralización generó como consecuencia la elección popular
de alcaldes y gobernadores. Es por ello fue que esta elección se volvió popular. Toda la vida, los alcaldes y gobernadores no han sido elegidos por voto popular. Fue como consecuencia de tener cierta autonomía, y esa autonomía política o administrativa, como lo decía hace un momento, se desarrolló con la descentralización. Es importante resaltar, estudiantes, que el precursor de la descentralización es el doctor Jaime Castro Moniquireño, y a él se le denomina el padre de la descentralización en Colombia. Si bien, chicos, estos conceptos tendremos que volverlos a retomar, y parto del principio que los otros conceptos los tenemos de una manera clara, continúo con mi explicación. Frente a lo que veníamos indicando respecto de la función pública, ya indicamos la definición, los principios y la forma como se materializa. En este orden, entonces, es importante traer a colación y hablar un poquito de la delegación de funciones. Recordemos un poquito los conceptos. Esta delegación de funciones está consagrada en el artículo 209 de la Constitución Política. Además de ello, en el artículo 9º y 10º de la Ley número 489 de 1998, denominado el Estatuto Básico de la Organización y Funcionamiento de la Administración Pública. En esta ley se determina que la delegación no exime de la responsabilidad al delegatario, y que además de ello siempre va a ser por medio escrito. Cuando decimos que la delegación no exime de responsabilidad al delegatario entendamos como la persona que está delegando en otro una función. El hecho de que el delegatario, como lo determina la ley, esté delegando una función en otro funcionario, ¿sí?, la responsabilidad no va a recaer únicamente en este último, sino que la responsabilidad está en ambos, en el que delega y en el que entrega. Además de ello, también es importante resaltar que esta delegación de funciones siempre debe darse de manera escrita. Sería incoherente e inapropiado pensar y realizar una delegación de funciones de manera verbal. ¿Cuál sería el efecto? Pues que no tiene validez, porque la misma norma está estableciendo y determinando que tiene que ser por medio escrito. Ya por último, la desconcentración. Entonces, vamos a recordar un poco que es la competencia que un organismo le va a atribuir a otro de la misma administración jerárquica, en el mismo orden. Y de esta forma, pues, se va a desconcentrar, a sacar esta competencia que se atribuye, como lo indicaba, un organismo a otro. Dentro de la misma, digamos que dentro del mismo orden jerárquico o la misma administración jerárquica. Por ello, es importante identificar y tener muy claro estos conceptos y recordar cada uno de ellos. Continuando con la clase, vamos a encontrar el servidor público.
Este servidor público hay que puntualizar varias situaciones y connotaciones. El servidor público, señores, la Constitución Política de 1991, en su artículo 123, define los servidores públicos. Y en este artículo 123, la Constitución establece como servidores públicos a los siguientes. En primer lugar, a los miembros de las corporaciones públicas, y en esta vamos a encontrar al Senado de la República, a la Cámara de Representantes, las asambleas departamentales y los consejos municipales. De otro lado, el artículo 123 establece como servidores públicos a los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Esta es la forma o la clasificación más bien que nos da el artículo 123 constitucional. Importante tenerlo claro en este momento. Ya al enfocarnos en este segundo aspecto de los empleados y trabajadores del Estado, es importante traer a colación la división del poder, porque estamos hablando de los trabajadores del Estado, pero recordemos cómo es la estructura del Estado. Claramente es un tema que ya debemos conocer, pero vamos a hacer una pincelada por esta estructura del Estado. Acá en la presentación evidenciamos efectivamente una división interesante. Vamos a iniciar con la primera y la que está en la cúspide. En este orden está la rama ejecutiva. La rama ejecutiva está conformada por el presidente de la República, los gobernadores y los alcaldes. Enseguida se ubica la rama legislativa o el legislativo. Allí encontramos, se ubica el Congreso de la República, Senado y Cámara de Representantes. Continuando en este orden, encontramos la rama judicial, el Poder Judicial. Acá se ubican o identificamos a las altas cortes, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación. Estas son las ramas del poder, pero además de ello vamos a evidenciar otros tres que enseguida vamos a ir indicando. Seguido encontramos los órganos de control. Como su nombre lo dice, ese control que van a ejercer sobre las entidades públicas, sobre los servidores públicos. Y aquí, entonces, se ubica la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Auditoría General de la República. Ellos son órganos de control. Enseguida se ubica la organización electoral. Y entonces, cuando decimos electoral, son esas entidades
que van a ejercer control electoral. ¿Quiénes están acá? ¿Quiénes se posicionan en este punto o en esta escala en la que estamos de organización electoral? Pues vamos a encontrar el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ellas son las que conforman esta organización electoral. No menos importante, estudiantes, está la organización territorial. Acá vamos a evidenciar la sociedad, la ciudadanía pura y nata. Por eso es la parte más ancha de la pirámide. Porque aquí están o estamos los ciudadanos, la sociedad. En ese orden en el que veníamos, ¿cierto? Ejecutiva, legislativa, judicial, órganos de control, organización electoral, nos damos cuenta que son muy pocas entidades las que pertenecen a cada uno de ellos. Pero en la organización territorial, señores, ya nos ubicamos la mayoría que somos la sociedad, la población. Y esta población se ubica dentro de departamentos, distritos y municipios, siendo esta organización territorial la que se da mediante delegación, descentralización y desconcentración de funciones, dependiendo si es a departamentos, distritos o municipios. A un lado de la pirámide encontramos este punto, este asterisco, donde estoy ubicando las entidades descentralizadas. Si bien ellas son importantes, por eso la estamos dejando ahí en esa ubicación. Es importante indicar, es importante manifestar quiénes son estas entidades descentralizadas, que si bien no se ubican en la pirámide, ¿cierto? Pero están a un ladito y hacen parte de la estructura del Estado. Aquí en estas entidades descentralizadas podemos ubicar, hacen parte los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las superintendencias, todas las superintendencias, las sociedades de economía mixta y las empresas sociales del Estado. Ellas están al servicio del Estado y de la comunidad. Esto es importante. Estas entidades son descentralizadas, pero ese descentralizadas no lo entendamos como autonomía, como que pueden hacer lo que quieren, sino que estas entidades están al servicio del Estado, por eso hacen parte de la estructura del Estado, y además de ello, están al servicio de la comunidad y cumplen funciones de conformidad con la Constitución Política de Colombia como norma de normas, de conformidad a las leyes o a los reglamentos. Ellas deben cumplir. Vuelvo y digo, no malinterpretemos esta segunda palabrita de descentralizadas. Descentralizadas quiere decir que no hacen parte acá íntegra de la pirámide, pero están y conforman y hacen parte de la estructura del Estado. En cuanto a ello, esta estructura del Estado es importante que la tengamos clara, que la recordemos, que observemos su ubicación para futuros temas y avance en la materia. Continuando con la clase,
Es importante, señores, dentro de esta organización del Estado, dentro de todas estas situaciones, verificar muy bien o diferenciar el servidor público del trabajador oficial. Sea importante indicar que ambos tienen una vinculación. ¿Una vinculación con quién? Con el Estado, con una entidad pública. En particular, entonces vamos a evidenciar que el servidor público, su forma de vinculación es mediante acto administrativo. Normalmente, esta vinculación se hace mediante la expedición de una resolución. El servidor público. De otro lado, evidenciamos al trabajador oficial. También tiene una vinculación, pero la materializa con la suscripción de un contrato de trabajo. Esta sería una gran diferencia. ¿Qué sucede con el trabajador oficial? Como decíamos, pues se vincula con su contrato de trabajo y aquí finiquita su vinculación. Es importante identificar este asterisco. Cada vez que encontremos un asterisco en una presentación, es algo de resaltar, como veíamos en alguna diapositiva anterior, de las anteriores. ¿Por qué traigo a colación el contrato de prestación de servicios? ¿Por qué él está ubicado aquí? Es importante, chicos, identificar que los contratistas que desarrollan un contrato de prestación de servicios adquieren la condición de servidores públicos. Si bien ellos por su naturaleza, ¿cierto?, no son trabajadores vinculados con un acto administrativo como una resolución, porque ellos tienen un contrato de prestación de servicios, ellos tienen la connotación, se entienden que son servidores públicos. Aquí no quiero generar confusión, teniendo en cuenta que, me explico, ¿por qué los contratistas que desarrollan contrato de prestación de servicios se reputan servidores públicos? Importante indicar que es porque ese contratista está desarrollando actividades netamente de la administración pública. Es por ello que los contratistas, cuando adquieren esta condición de servidor público por el desarrollo de su actividad en la entidad pública, genera unas responsabilidades. Y estas son dos. Genera responsabilidad civil y penal. Responden en estas dos, en la responsabilidad civil y penal, como consecuencia del desarrollo de sus actividades, de ese objeto contractual, de ese contrato de prestación de servicios con una entidad pública. Estos contratistas no responden disciplinariamente. Ellos no responden disciplinariamente. Sí responden, repitiendo y reiterando, sí responden civil y penalmente. ¿Por qué responden? Pues por las faltas que surjan, que se lleven a cabo, que se materialicen de la ejecución de los objetos contractuales. Por ello, señores, cuando nosotros contratamos por contrato de prestación de servicios,
con una entidad pública, tenemos que ser conscientes que estamos respondiendo no solo en nuestro contrato, en este contrato de prestación de servicios, sino que además tenemos una responsabilidad en un momento que se produzca alguna falta que sea como desarrollo de la ejecución de este objeto contractual. Yo soy responsable como contratista civil y penalmente, no disciplinario, insisto. Por ello, es importante traer a colación el tema de las responsabilidades, porque si estoy diciendo que estamos siendo sujetos de responsabilidades y retorno, estamos diciendo que el servidor público es sujeto de responsabilidades, está vinculado con una entidad pública, que su vinculación es por acto administrativo, ¿cierto? Y que el contrato de prestación de servicios, el contratista, también es responsable y que él adquiere esta connotación de servidor público. Vamos a ver enseguida cómo son esas responsabilidades, cómo son y cómo es el desarrollo de las mismas por los servidores públicos. Es importante indicar que las responsabilidades de estos servidores públicos surgen de la ejecución de actividades establecidas en la Constitución, en las leyes, en las ordenanzas, en los acuerdos, en los manuales de funciones, en los manuales de procedimientos y en los reglamentos. Acá quiero puntualizar especialmente en los manuales de funciones. Sea el momento de puntualizar que el manual de funciones es un documento que determina las actividades para cada uno de los cargos, de los perfiles, además de ello los requisitos para el ejercicio de la función y de los cargos. Es decir, si nosotros tenemos en algún momento una duda respecto a las funciones de determinado servidor público, podemos solicitar, porque es un documento que no tiene reserva, el manual de funciones, y podemos verificar de forma clara el cargo y ya en un cargo determinado ver cuál es el perfil para la ejecución de este cargo y además de ello los requisitos para ejercer ese cargo. Este es el manual de funciones, diferente al manual de procedimientos. El manual de procedimientos, ¿qué va a establecer o qué va a indicar? Como su nombre lo dice, manual de procedimientos es en el que se va a determinar cómo se van a desarrollar esas funciones y ese cargo estipulado en el manual de funciones. ¿Cómo? ¿Cómo lo voy a desarrollar? ¿Cómo se va a materializar? ¿Cómo se va a llevar a cabo? Por ello, para mí es importante, estudiantes, que ustedes sepan y lo tengan presente, que el manual de funciones es totalmente diferente al manual de procedimientos. Pero bueno, volvamos a las responsabilidades de los servidores. Entonces, retomando, veníamos indicando que las responsabilidades van a surgir de la ejecución de todas las actividades de los servidores públicos que estén establecidas en la normatividad, desde la Constitución política hasta los reglamentos
pasando por ordenanzas, pasando por acuerdos, pasando por manuales de funciones, pasando por manuales de procedimientos. ¿Listo? También surgen estas responsabilidades de los grados de respuesta efectiva que lleguen a surgir, valga la redundancia, del desarrollo del marco de las competencias que se ejecuten. Es decir, lo que se busca dentro de las competencias de cada uno es satisfacer el cumplimiento de planes, de programas y de proyectos institucionales. Podríamos en concreto indicar, en términos generales, que estos grados de respuesta va a ser esa respuesta al cumplimiento a los fines del Estado. Estos fines del Estado, que como lo decía hace un momento, los ubicamos en el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia. Frente a las responsabilidades entonces, y frente a estos fines del Estado, como lo vengo manifestando, lo que se busca es esa respuesta al cumplimiento de estos fines del Estado. Y en los fines del Estado, ¿qué vamos a encontrar? En estos fines, ¿qué vamos a ubicar? Primero, ubicarnos en el artículo 2 constitucional. En segundo lugar, pues, vamos a encontrar los fines del Estado también en el preámbulo de la Constitución y en su articulado de manera general. Todo el tiempo estamos puntualizando dentro de la Constitución estos fines del Estado. Entonces, en nuestra Constitución, una parte del preámbulo hace referencia a los fines del Estado y los enuncia expresamente. Frente a ellos determina la Constitución. Son fines del Estado. Primero, servir a la comunidad. Vamos a encontrar este en primer lugar. Segundo, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, deberes y derechos consagrados en la Constitución. Recordemos, señores, norma de normas y es un fin esencial. Promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de estos derechos y deberes que nuestra Constitución contempla. Tercer lugar, facilitar la participación de todos, oígase bien, de todos, en las decisiones que los afecten en la vida económica, política, administrativa y cultural. Es decir, señores, nosotros como fin del Estado tenemos un deber y es la participación en decisiones que nos afecten. Y la misma Constitución nos está diciendo desde los puntos de vista de la vida económica, política, administrativa y cultural, es decir, de todo. Cuarto, fin del Estado. Defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica de un orden justo. Por eso encontramos acá una forma de representarlo. Sabemos que la fuerza pública, de alguna manera, tiene a su cargo esta integridad territorial, la seguridad y la convivencia pacífica. En quinto lugar, vamos a encontrar que otro fin del Estado es defender y proteger a todas las personas
habitantes del territorio colombiano, en su vida. Todos tenemos como fines del Estado protección de nuestra vida, de nuestra honra, de nuestros bienes y de nuestras creencias. Nosotros somos respetuosos y el Estado, dentro de un fin, como lo vengo indicando, tiene la protección de nuestra vida, de nuestros bienes, de nuestras creencias, de nuestra honra. Además de ello, también, en sexto lugar, encontraríamos, pues, asegurar los deberes y derechos sociales del Estado y de los particulares. Quiere decir que como Estado social de derecho, un fin del Estado es asegurarnos como ciudadanos nuestros derechos y deberes sociales dentro de este país. Es importante entonces, y a manera de puntualización, indicar que los fines del Estado están dirigidos a lograr el bien común. Si analizamos cada uno de ellos, desemboca en lograr el bien común. Digamos, ese es el fin, lograr ese bien común. Ese bien público, el bien público de la comunidad entera, no es, señores, un bien particular de cada hombre, de cada ciudadano, sino es ese bien común y simultáneo de todos los habitantes que estamos en este territorio nacional. Y aquí es importante traer a colación la máxima que determina que el interés general prima sobre el interés particular. Ello como fines del Estado. Esto es lo que busca el Estado, protegernos a nosotros, a la sociedad, a la población, pero dentro de un bien común, dentro de un bien público, como una comunidad entera, no en particular, no cada uno, sino como una integridad. Entonces, como veníamos hablando de las responsabilidades, y por eso resultamos explicando los fines del Estado, volvemos a la responsabilidad. De esta responsabilidad es preciso puntualizar y determinar lo siguiente. Los particulares, señores, son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución política y las leyes. Ello ya lo hemos indicado. Los servidores públicos lo son por la misma causa, responden por esta misma causa. Es decir, por infringir la Constitución política y las leyes, pero además, mire cómo el servidor público tiene más responsabilidad, porque además de ello, además de responder por infringir la Constitución política y las leyes, el servidor público responde además por su acción, por su omisión o por su extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Por ello es tan importante resaltar nuestro derecho laboral administrativo en esta clase, cómo mire los servidores públicos, cómo evidenciamos esta responsabilidad que siempre va más engrosada, más compleja que la responsabilidad de particulares. Por regla general, los ciudadanos tenemos
responsabilidades por infringir la Constitución y las leyes, como cualquier ciudadano. Los trabajadores particulares, o los particulares más bien, esto digamos que es un básico en nuestra vida cotidiana. Pero si nos trasladamos a los servidores públicos, entonces ya vamos a encontrar cómo ellos tienen una responsabilidad más grande, más amplia, más compleja. Y entonces ellos responden por acción, por hacer, ¿cierto? Por omisión, por no hacer. O por extralimitación, es decir, hacer de más. Hacer lo que está fuera del rango de su competencia, de su cargo y demás. Se extralimita, se pasa de lo que debe hacer dentro de sus funciones. Entonces, señores, el incumplimiento de este marco funcional de los servidores públicos va a generar como consecuencia responsabilidades. ¿Frente a quiénes? Pues frente a los organismos de control en el orden fiscal, disciplinario y penal. Miremos cómo la responsabilidad ya se sale a otras ramas, a otras autoridades, a otras aristas. Entonces, la responsabilidad ya viene frente a esos organismos de control y ya es un tema complejo al hablar de una responsabilidad penal, fiscal o disciplinaria. Esas responsabilidades las encontramos aquí, en los servidores públicos, son quienes están expuestos a responder en un momento dado frente a estas situaciones. De otro lado, es importante indicar que al servidor público le asiste la responsabilidad de dar respuesta eficiente y eficaz. ¿De qué? Frente a las actividades, ¿cierto?, consagradas en los manuales de funciones, en los procesos, en los procedimientos, asegurando pues que se cumplan, que cumpla sus responsabilidades. Frente a ello, es importante manifestar que el servidor público se evalúa por medio de los sistemas de evaluación establecidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil, aplicable a los empleos de carrera. Es importante saberlo porque esta comisión es tan importante y los conceptos de ella son tan importantes frente al desarrollo de las actividades de los servidores públicos. Frente a estas evaluaciones, es importante hacer una serie de acotaciones porque las evaluaciones es la forma como se va a calificar, cómo se va a evaluar ese desempeño laboral pues de cada uno de los servidores públicos. Y hay que manifestar que esta evaluación la realiza el jefe inmediato, pues en el orden jerárquico, más cuando pues el jefe inmediato es quien sabe de primera mano cómo ha sido la ubicación, cómo ha sido el desarrollo de las actividades del servidor. También puede evaluar a este servidor el jefe inmediato, como decíamos, o una comisión evaluadora que se establece para llevarla a cabo.
Frente a esta evaluación es importante traer a colación y traer un ejemplo, ya para finalizar, respecto de que a veces encontramos en los municipios, en las ciudades, que una persona es nombrada, ¿cierto?, en una alcaldía, por ejemplo, y ellos, como ya son servidores públicos, ellos sienten que no los pueden sacar, se atornillan a estos puestos. Es importante aclarar desde ya que cambiemos ese pensamiento, porque si bien ellos tienen una estabilidad, esa estabilidad se puede caer, se puede desarropar con una mala evaluación. Es decir, que estas personas, estos personajes que se creen que porque son servidores públicos, porque están en un empleo de carrera, ya están ahí y hacen lo que quieren, pues ellos pueden en un momento ser desvinculados teniendo en cuenta que su superior inmediato o la comisión evaluadora, como lo manifestaba, los califiquen de manera pues deficiente o mal, en la medida pues que es una forma de calificarlos y es importante indicar que pues lo que no se puede evaluar pues no se puede controlar y por lo tanto no se va a poder gestionar. Por eso mismo, estas personas que son objetos, estos funcionarios que son objeto de la evaluación, pues estas evaluaciones se tienen que realizar, se tienen que hacer de acuerdo con los parámetros, con los procesos, con los procedimientos de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Ella, como lo decíamos hace un rato, es quien marca esta situación y quien da orden a estos cargos y a estos servidores públicos. ¿Por qué hay que evaluarlos? Porque primero así lo determina la ley y segundo, pues es una forma de gestión. Entonces ya vamos a cambiar un poco nuestro pensamiento, vamos a cambiar nuestro chip, porque todos conocemos a alguien en una entidad pública que cree que por ser servidor público nadie lo va a sacar de allí, que creen que porque están nombrados nadie los va a sacar de allí. Por ello es importante, y aquí dejamos esta clase frente a las responsabilidades y frente a la evaluación, porque en la siguiente clase continuaremos con este tema. Dejamos abierto el tema de la evaluación, ya puntualizamos algunos conceptos, ya en la siguiente clase entraríamos a ver cómo se efectúa la evaluación, bajo qué parámetros, en qué tiempos, cuáles son las consecuencias de no realizarla. Con ello empezaríamos la clase siguiente. Por ahora, dejamos ahí, chicos, agradeciéndoles de antemano la disposición y la atención en la clase.